reputación de Panamá en este momento está visiblemente afectada por todos los casos que se han dado de investigación a nivel internacional, ¿no? Y eso visiblemente ha afectado nuestra reputación. Podría afectar, por ejemplo, que los inversionistas no vinieran a hacer sus inversiones a Panamá, podría afectar también en nuestros temas financieros, podría también afectar nuestras relaciones con otros países. Creo que es un tema de vital importancia. Todos los países están caminando hacia la transparencia. La transparencia es clave en el combate a la corrupción y el país tiene que adecuarse a esas nuevas normas de transparencia que ahora cada vez más los ciudadanos exigen con los nuevos accesos, las redes sociales, los medios, etc. El tema es a la hora de ponerlo en práctica. Depende mucho de la discrecionalidad del funcionario y del gobierno de turno, ¿no? Entonces hay que crear una cultura política alrededor de toda la legislación que hay hoy en día en materia de transparencia para poder hacer entonces realidad el tema. Es una cultura, por lo tanto puede ser revertida, ¿no? Puede ser aprendida. Siempre que los políticos entiendan que es una exigencia de los ciudadanos, ellos irán cambiando su comportamiento. Quizás no sea necesario una generación, sino más bien voluntad en ponerla en práctica. Por una parte, tenemos una serie de políticos que están involucrados en casos de corrupción, obviamente ellos no van a apostar por la transparencia, ¿no? Por otra parte, el tema de la cultura, más de la cultura, la tradición, ¿no? Pero es un tema de educación, por lo tanto puede ser revertido. La comunicación tiene que ser pertinente, tiene que ser oportuna, tiene que ser constante para que puedan los ciudadanos recuperar la confianza en sus gobernantes, en sus políticos. En este momento tiene que estar en los niveles más bajos la reputación de los políticos. Esto es malo para la democracia, es malo para el desarrollo. Por eso es un asunto de vital importancia, tiene que abordarse lo más pronto posible. Es difícil aislarse en estos momentos, ¿no? Pero pareciese que no interpretan la realidad como la interpretamos los ciudadanos, porque ciertamente están cometiendo errores básicos, sobre todo en temas de comunicación, ¿no? Lo que se comunique tiene que estar alineado directamente con la realidad, con lo que se están haciendo, ¿no? Por otro lado, tratar de utilizar nuevos medios, no solamente la televisión, la radio. Hoy en día existen nuevos mecanismos, sobre todo para llegar a la juventud. El político tiene que transmitir siempre su mensaje de manera clara, que la ciudadanía lo pueda entender de manera directa. La reputación es la opinión, la imagen que se hace una persona a través de los contactos que haya tenido con otra, ¿no? Ya sea pues porque lo ve en televisión o porque lo conoce personalmente, ¿no? Y cada una de esos contactos va a ir armando una imagen, una opinión sobre esa persona. Eso para nosotros es la reputación. Yo creo que la reputación es mixta. Hay sector país de nuestra economía, tal vez de nuestra sociedad, que pienso que tiene muy buena imagen, buena reputación. En el área económica, por ejemplo, obviamente un nombre que siempre surge, la autoridad del Canal de Panamá, el Centro de Conexiones Aéreas, Copa Airlines, el centro financiero, primordialmente los bancos, con el apoyo que también tienen empresas de seguros, de valores. Está empezando a posicionarse positivamente como marca turismo, aunque somos muy jóvenes en eso todavía, aunque la ciudad de Panamá goza de buena reputación en términos de, a pesar de ser un país pequeño, con una ciudad en términos de población relativamente pequeño comparado con las ciudades grandes de América Latina como Sao Paulo, Ciudad de México o Buenos Aires, para su tamaño es percibida como una ciudad bastante completa, cosmopolita, una amplia oferta de cultura, entretenimiento, gastronomía, calidad de vida. Yo creo que en términos generales hay muchos atractivos del país. Por supuesto, dije mixta porque siento que hay algunos elementos que nos ayudan. Hay una percepción de que Panamá es un país, por ejemplo, que promueve la evasión tributaria o que promueve el blanqueo de capitales o en el cual realmente no hay un compromiso de combatir la corrupción institucionalizada en América Latina. Algunos de esos temas lamentablemente pueden ser ciertos, otros probablemente están un tanto exagerados. La parte de la actividad de empresas offshore representa en Panamá tiene un peso relativamente pequeño en nuestra economía.
Por supuesto que si uno va y le pregunta a las personas que están en esa actividad, deben estar sufriendo mucho. Pero en términos agregados, en términos macro, el peso relativo no es tan importante. En el caso Aquatic, algo similar también. Estamos hablando de un banco mediano pequeño, de operaciones comerciales en Panamá, que sí tienen cierta envergadura, pero cuando uno mira el peso, el impacto agregado en la economía es relativamente poco. En esas empresas, muy en particular, el impacto es devastador. Panamá tiene que combatir decididamente esa percepción que hay a nivel internacional de que si somos un país o no que promueve o coopera en la evasión fiscal, en el lavado de activos. Una parte mayoritaria de la economía no está a favor de ello y yo creo que el país debe entender eso y comprometerse con esa lucha. Panamá está en una etapa de su desarrollo donde creo yo que ya va a continuar atrayendo inversión directa extranjera. La pregunta como panameño que yo me hago es ¿cuál es el perfil de esa inversión? ¿Qué tipo de inversionista queremos atraer? Si nos comprometemos en realizar cambios que nos lleven a una percepción real, a una realidad y a una percepción de que Panamá está comprometido, por ejemplo, a combatir la corrupción, a disminuirla dramáticamente, ojalá desaparecerla, eso nunca debe perder esa esperanza. Creo yo que, y eso va atado también de reformas al Estado panameño, eso implica reformas en la justicia, reformas en el Poder Legislativo, algunas reformas también en el Poder Ejecutivo, como por ejemplo en ámbitos de logística, ahora que he mencionado el canal. Creo yo que tenemos mayor probabilidad de atraer más y mejor calidad de inversión. La reputación es hoy en día el valor intangible más importante que tiene una empresa o una persona. La opinión que tengan los otros de lo que haces y de cómo lo haces es, en mi opinión, un factor o una variable que tiene que estar ahí en los informes de todas las juntas directivas, de todos los consejos directivos o asesores de las empresas, porque el ciudadano o el cliente o el que recibe el servicio que se brinda hoy en día es cada vez más exigente y esa exigencia está directamente relacionada con la certeza que tenga de que tú lo haces bien o con calidad. Panamá es el lugar a donde todo el mundo dirige su mirada hoy en día, no hay que engañarse de eso. Creo que el hub aeroportuario que tenemos nos convierte como en el lugar de paso, un poco lo que Panamá ha sido a lo largo de su historia también. Y el crecimiento económico del país es envidiable para cualquier otro país de la región. Tal vez los panameños no lo percibimos de esa manera, pero es así. Y por otro lado, no hay que desconocer que la inauguración de la ampliación del canal se convierte en un llamado de atención hacia nuestro país. Tenemos la atención de la región. Cuando usted tiene la atención ya tiene la mitad del negocio hecho. Ahora lo que falta es construir un mensaje positivo, hacerlo llegar, estar a la altura de las necesidades y entender también que hay mucho trabajo interno que tenemos que hacer. El desempeño principal es entender que cada vez más los medios tenemos que interactuar con nuestras audiencias. No existe más aquello de que el medio escribe o habla o transmite sin tomar en cuenta a la audiencia. Se requiere una interacción permanente, se requiere una participación activa por parte de las audiencias y se necesita tener los oídos bien abiertos y la mirada bien atenta para escuchar y atender esas reacciones de las audiencias. Hoy en día hay que explicarle al ciudadano, ser los ojos de la sociedad a la que servimos y al mismo tiempo desentramar esas realidades. En la medida en que desentramamos esas realidades, le estamos dando al ciudadano un valor agregado, no solamente informativo, sino también un aporte para que luego él tome bajo su propio criterio la opinión o se forme la posición que quiera. Que la credibilidad, que en el caso de los medios, y la confianza, que en el caso de los medios es un poco la reputación, es el valor fundamental. Entender que el significado que tiene
que alguien recurra a un medio tradicional para validar o para verificar una noticia es una responsabilidad enorme. Hoy en día sucede cualquier cosa, en la calle, en la comunidad o en el país. Y si el lector o la audiencia quiere confirmar si lo que le llegó a través de una red social es cierto o no, va enseguida a un medio tradicional. Es la tendencia que tenemos para confirmar si es cierto o no. Esa es una enorme responsabilidad que hoy los medios de comunicación tienen, ahí sí, magnificada. Toda decisión de una compañía o de un país o del gobierno de un país tiene repercusiones decididamente en la reputación tanto de la compañía como del país, ¿no? Si nos referimos últimamente al caso de Panamá, en el último Country Rep Track que realiza el Reputation Institute, a raíz de los sucesos del año pasado con el Panama Papers, etcétera, etcétera, la reputación de Panamá ha caído 1,5%. Y algo que es más interesante es que esa reputación se ve más dañada no en América Latina, sino en aquellos países del G8, que precisamente son aquellos que más posibilidades tienen también de invertir o que más cercano a la toma de decisiones que pueden impactar al país tienen. El caso de Panama Papers y lo que ha ocurrido en Panamá decididamente tiene una influencia en la reputación que tiene Panamá como país, ¿no? Y el Country Rep Track del Reputation Institute ya nos está diciendo que eso ha afectado, ha bajado nuestra reputación en 1,5 puntos menos de lo que teníamos el año anterior. Siempre hay que tener en cuenta que la reputación es un indicador que además termina moviendo el indicador de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanta más mejor reputación tiene una compañía, más fácil va a terminar vendiendo sus productos. El consumidor termina prefiriendo comprar bienes y servicios de empresas que tienen mejor reputación. En el caso de los países, es mucho más fácil atraer turistas o es más fácil atraer inversión precisamente si ese país tiene una mejor reputación, con lo cual todo parecería indicar que sí tiene repercusiones o va a tener repercusiones en Panamá. Para empezar a hablar de reputación, yo creo que antes de nada deberíamos analizar cuáles son los riesgos reputacionales que una compañía o un país puede tener, ¿no? Ese es el primer paso, no ser reactivos a la hora de tener una crisis, sino evidenciar cuáles son los escenarios a los que nos podemos enfrentar y estar preparados por si eso ocurre. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que la reputación está ligada con el ser, es decir, cuando nos acusan de una cosa, ¿es cierta o no es cierta? ¿Vale? Porque si es cierta y no nos gusta el adjetivo que nos están poniendo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros para luego comunicar que no somos como nos están describiendo. Si ya partimos de la base de que somos realmente lo que estamos diciendo y hay una percepción diferente al otro lado, lo que tenemos que utilizar es la comunicación precisamente para unir ese gap que hay entre la realidad y la percepción que puedan tener los demás sobre nosotros. Con lo cual la comunicación es el elemento clave para unir esos dos mundos. Cuando hablamos de redes sociales y cómo eso puede afectar a la reputación, siempre hay que recordar que lo que está ocurriendo es el empoderamiento del ciudadano. Ya hoy cualquier persona tiene la capacidad real de mover el indicador de la reputación de una compañía. Acabamos de vivir un suceso con una aerolínea, con United, con un caso muy específico que le ha costado a la compañía en capitalización bursátil 1,4 billones de dólares. ¿Y eso por qué ocurre? Porque bajan a un pasajero de una determinada forma y hay alguna persona o varias personas que lo graban y lo hacen público. Con lo cual, siempre nos gusta hablar del concepto de hipertransparencia y cómo hoy vivimos en una casa de cristal donde todo el mundo ve y donde todo el mundo opina. Precisamente por eso somos más vulnerables y hay que trabajar mucho más en esa clave de reputación. Mira, yo creo que reputación debe ser el norte de toda empresa. Yo creo que uno no es solamente lo que declara ser, uno es también lo que la gente percibe que es.
Y reputación es algo a lo que uno se tiene que dedicar a gestionar, porque es la forma en cómo le damos sentido y coherencia a lo que decimos y lo que hacemos. Yo creo que básicamente la reputación se resume en eso. Me tranquiliza ver la tendencia, y la tendencia creo que es positiva. La tendencia, cuando uno ve la profunda convicción del gobierno por apostar a la transparencia, insisto, de castigar el tema de la corrupción, eso obviamente no puede tampoco ir en detrimento del desarrollo económico, pero ciertamente decididamente atacar el tema de la corrupción. Cuando vemos a las empresas apegándose al marco regulatorio de la actividad que le corresponde para acompañar ese esfuerzo como país, creo que no podríamos decir que hay sino buenas noticias para una nación que se lo merece. No vale de nada hacer una donación a una causa, por muy bonita que sea, que tenga un impacto importante, si yo, cuando me voy a la práctica diaria de la actividad que ejerzo todos los días, estoy falsificando un balance, estoy cometiendo algún tipo de fraude. Eso es inconcebible, y eso atenta contra la sostenibilidad, tanto de la empresa como del mismo país, hablando de reputación. Entonces, yo creo que las empresas han entendido que la responsabilidad social debe evolucionar en el sentido de cómo nos vinculamos más a las necesidades del país, a las necesidades del entorno. Porque al final de cuentas, lo que no puede pasar, lo que nunca un pueblo puede dejar de hacer, es entregar el país a aquellas personas que no tienen una profunda convicción del desarrollo sostenible. Los empresarios tenemos la obligación, el compromiso ineludible de garantizar que todos los días, cuando llegamos a la oficina, tenemos un propósito. Y ese propósito no es solamente maximizar el valor del accionista. El propósito debe pasar por maximizar el valor del accionista y de todos aquellos actores que forman parte de nuestro día a día. Entiéndase la sociedad, entiéndase nuestros colaboradores, entiéndase nuestros proveedores. Porque esa es la forma como, insisto, verdaderamente vamos a garantizar sostenibilidad del negocio. Esa es la forma como verdaderamente, además, le damos propósito a la gente que viene todos los días a trabajar. Para poder lograr los objetivos de un modelo sostenible como país, necesariamente aquí se tienen que sumar esfuerzos de todos los sectores. Y cuando digo sector privado me refiero a todos los sectores que involucran el sector privado. Cuando me refiero al sector público me refiero a todos los sectores, a todos los entes que conforman el conjunto del sector público. Esto tiene que ser un trabajo en el que bailan todos al mismo tono. Es decir, el sector privado no puede ir por un lado y el sector público por otro. Nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué necesitamos como país? En materia de reputación, tenemos un camino importante con retos por delante, pero creo que estamos llenos de un talento, de gente con muchísimas ganas de sacar adelante el nombre del país, enamorados de su país y de su nacionalidad, y yo estoy segura que contamos con la gente para construir o seguir construyendo el nombre de Panamá tanto a nivel local como a nivel internacional. Panamá ha hecho o ha recorrido un camino importante en materia de educación, en materia de capacitación. Creo que tenemos, yo diría que grandes retos todavía frente a nosotros. Hay temas que podemos y debemos seguir abordando en materia de educación para poder ir cerrando algunas brechas que vamos a necesitar en materia de conocimiento, en materia de habilidades, en materia de valores de nuestros jóvenes, niños y jóvenes en un futuro. Me parece que hay una responsabilidad combinada desde el Estado y la empresa privada a que vayamos formando a nuestras futuras generaciones con esas habilidades y con esos talentos que necesitamos, sobre todo para tener características o digamos habilidades diferentes a las que tenemos hoy día. Yo diría que Panamá necesita de todo. Eso de que hay una carrera que necesitamos más que la otra no me parece. Sin embargo, sí necesitamos reforzar carreras no tradicionales, carreras que incentiven mucho el trabajo comunitario, la sostenibilidad en las organizaciones, temas que en un pasado quizás hubiéramos llamado más light o más suaves, hoy día forman parte de la espina vertebral o la columna vertebral de nuestras organizaciones y por ende de nuestro país. Entonces tenemos que ir trabajando desde la juventud en programas de desarrollo, en programas comunitarios, servicio social, que empecemos a entender las necesidades de las comunidades para crear ciudadanos mucho más sensibles a las necesidades que estamos teniendo a nuestro alrededor. Que al final lo que buscan las organizaciones es que nuestra gente quiera quedarse con nosotros, quiera crecer y quiera aportar a lo largo de su carrera. Tenemos que verlo como no es que yo le estoy dando a esta organización,
lo que sea que yo haga dentro de la organización o a lo que sea que me dedique, ya sea que sea un independiente o que trabaje para una organización, yo estoy construyendo país. Y yo creo que de eso se trata, de ciudadanos que realmente quieran hacer las cosas bien, de una forma transparente, con valores y principios, que se traduzca en una mejor sociedad y un mejor país para todos.